Bienvenidos a su canal favorito donde desentrañamos los misterios, los dramas y los romances que nos mantienen pegados a la pantalla. Yo soy, y estoy feliz de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo. Bomba. Algo que sé que les va a mantener despiertos por la noche, especulando y debatiendo con sus amigos. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja, bueno, ustedes ya saben la historia. Pero olvídate de lo que ya sabes, porque hoy no vamos a hablar del pasado. Hoy vamos a viajar en el tiempo, vamos a usar nuestra bola de cristal, bueno, en realidad vamos a usar un poco de análisis, especulación informada y mucha imaginación, para intentar predecir qué pasará con Kerem y Hande en 2025. Lo sé, suena a locura. Pero confíen en mí, tengo algunas ideas que creo que les van a gustar. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de posibilidades, déjenme pedirles algo rapidito, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán. Tenemos contenido jugoso, análisis profundos y mucho chismecito de las estrellas turcas que tanto amamos. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. 2025. ¿Qué año? Ya casi lo tenemos encima, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando todos estábamos obsesionados con Eda y Serkan, preguntándonos si su amor traspasaría la pantalla. Y bueno, traspasó por un tiempo. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, llenas de altibajos, presiones y, bueno, otras personas. Así que, ¿dónde estarán Kerem y Hande en 2025? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a analizarlo desde diferentes ángulos, como si fuéramos detectives privados del amor turco. Primero, vamos a hablar de sus carreras. En 2025, Kerem Bürsin seguramente ya estará consolidado como una estrella internacional. Después de su éxito en Senkalkapm, ha estado buscando proyectos ambiciosos, papeles que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Lo hemos visto en series de acción, lo hemos visto coqueteando con Hollywood, y creo que en 2025, lo veremos aún más involucrado en proyectos internacionales. Quizás incluso lo veamos protagonizando una serie o película estadounidense. Imagínense a Kerem hablando inglés en una producción de Hollywood. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Pero no solo eso. Imaginemos a Kerem codeándose con las grandes estrellas de Hollywood. Lo visualizo en la alfombra roja de los premios Oscar, deslumbrando con su carisma y elegancia. Quizás incluso nominado por su actuación en una película que lo catapulte a la fama mundial. Sería un momento histórico para el talento turco, demostrando que la industria del entretenimiento de Turquía tiene mucho que ofrecer al mundo. Además, no olvidemos su faceta como productor. Kerem ha demostrado ser un hombre de negocios astuto y visionario. En 2025 es muy probable que lo veamos involucrado en la producción de sus propios proyectos, dándole la oportunidad de elegir los roles que mejor se adapten a sus ambiciones y de tener un mayor control creativo sobre su trabajo. Quién sabe, quizás incluso veamos a Kerem dirigiendo su propia película. Sería fascinante ver su visión artística plasmada en la gran pantalla. ¿Y Hande? Hande también estará brillando con luz propia. Su talento es innegable, su belleza es deslumbrante y su ambición es palpable. Después de su papel en Bambas Kabiri, que la vimos explorar facetas más oscuras y complejas de su talento, creo que en 2025 la veremos tomando riesgos aún mayores. Tal vez la veamos protagonizando una película de época, o quizás la veamos interpretando un personaje histórico. Hande tiene el potencial de convertirse en una de las actrices más respetadas de Turquía, y creo que en 2025 estará un paso más cerca de lograrlo. Hande, con su belleza camaleónica, podría sorprender al mundo interpretando a una figura histórica compleja y controvertida. Pensemos en una película biográfica sobre una reina otomana, donde Hande pueda demostrar su dominio de la actuación dramática y su capacidad para transmitir emociones profundas. O quizás la veamos protagonizando una adaptación cinematográfica de una novela clásica turca, donde pueda dar vida a un personaje femenino fuerte y empoderado. Pero no solo eso, Hande también tiene un gran potencial en el mundo de la moda. Su estilo único y su elegancia natural la han convertido en un icono de la moda en Turquía y más allá.
En 2025 podríamos verla colaborando con grandes marcas de moda, diseñando su propia línea de ropa o convirtiéndose en embajadora de prestigiosas marcas de belleza. Su influencia en el mundo de la moda es innegable, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su estilo impecable y su buen gusto. Pero claro, no podemos hablar de Kerem y Ande sin hablar de el amor. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Estarán juntos en 2025? Aquí es donde las cosas se ponen complicadas. Hay que ser realistas, la vida después de una ruptura no es fácil, especialmente cuando eres una figura pública. Ambos han tenido que lidiar con la atención constante de los medios, los rumores persistentes y las expectativas de los fans. Y aunque ambos han sido muy discretos sobre sus vidas personales, es evidente que han estado enfocados en sus carreras y en seguir adelante. Así que, ¿hay alguna posibilidad de una reconciliación en 2025? Bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. Nunca digas nunca. Podría ser que, después de un tiempo separados, ambos hayan madurado, hayan aprendido de sus errores y estén listos para darle otra oportunidad al amor. Podría ser que el destino, o mejor dicho, un guionista astuto, los vuelva a juntar en un nuevo proyecto. Imagínense la histeria colectiva si Kerem y Ande anunciaran que van a protagonizar una nueva serie juntos. Sería un boom. Sería la serie del año, sin duda alguna. Los fans de todo el mundo estarían contando los días para el estreno, y las redes sociales explotarían con cada avance y cada fotografía del rodaje. La química entre Kerem y Ande es innegable, y estoy segura de que si volvieran a trabajar juntos, crearían magia en la pantalla. Sería una oportunidad para explorar nuevos matices en su relación, para mostrar una versión más madura y sofisticada de su amor. Pero también hay que considerar la posibilidad de que ambos hayan seguido adelante y estén felices con otras personas. Tal vez Kerem ya tenga una nueva novia, una actriz de Hollywood o una modelo internacional. Tal vez Ande ya tenga un nuevo novio, un empresario exitoso o un artista famoso. Y eso también estaría bien. Al final del día, lo importante es que ambos sean felices y estén rodeados de personas que los amen y los apoyen. Si Kerem encontrara el amor en Hollywood, sería una noticia que daría la vuelta al mundo. Los medios estarían ansiosos por conocer a la afortunada, y los fans estarían divididos entre la alegría por la felicidad de Kerem y la tristeza por la pérdida de la esperanza de una reconciliación con Ande. Pero al final del día, lo importante es que Kerem encuentre una persona que lo ame y lo apoye en sus ambiciones. De igual manera, si Ande encontrara el amor con un empresario exitoso o un artista famoso, sería una prueba de su independencia y su capacidad para tomar sus propias decisiones. Ande es una mujer fuerte y empoderada, y estoy segura de que encontrará a una persona que la valore por lo que es y que la apoye en sus sueños. Ahora, vamos a especular un poco más. Imaginen que en 2025 Kerem y Ande se encuentran en un evento benéfico. Se saludan tímidamente e intercambian algunas palabras, y la chispa vuelve a encenderse. Los medios captan el momento, las redes sociales explotan y los fans de todo el mundo empiezan a soñar con una reconciliación. La imagen de ese encuentro daría la vuelta al mundo, generando un sinfín de especulaciones y rumores. Los fans analizarían cada detalle de la fotografía, buscando pistas sobre el estado de su relación. La tensión en el aire sería palpable y la pregunta que todos se harían sería, ¿podría ser este el comienzo de una nueva historia de amor? O imaginen que en 2025 Kerem y Ande deciden trabajar juntos en una nueva campaña publicitaria. Comparten un set de filmación, pasan tiempo juntos, y se dan cuenta de que la química entre ellos sigue siendo innegable. Empiezan a salir de nuevo en secreto para evitar la presión de los medios. Y poco a poco su amor renace de las cenizas. Sería una estrategia inteligente para evitar la presión de los medios y permitirse conocerse de nuevo sin la mirada pública. La chispa entre ellos sigue siendo innegable, y el tiempo que pasaran juntos en el set de filmación podría ser la oportunidad perfecta para reconectar y redescubrir el amor que una vez compartieron. Sería una historia de amor digna de una telenovela turca, llena de romance, drama y emoción. Sé que suena a cuento de hadas, pero ¿quién sabe? En el amor, todo es posible. Y en el mundo del espectáculo, aún más. Pero también quiero ser realista. Hay muchos factores que podrían impedir una reconciliación. Las agendas apretadas, las diferencias personales, las presiones externas, son solo algunos de los obstáculos que podrían interponerse en su camino.
Las agendas apretadas son un desafío constante para las relaciones en el mundo del espectáculo. Los viajes constantes, los rodajes que duran meses y las exigencias de sus carreras pueden dificultar la posibilidad de pasar tiempo juntos y construir una relación sólida. Además, las diferencias personales y las presiones externas pueden generar tensiones y conflictos que dificulten aún más una reconciliación. Así que, ¿cuál es mi predicción final? Creo que en 2025 Kerem y Hande estarán en lugares diferentes, enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Podría ser que ya estén en nuevas relaciones, o podría ser que aún estén solteros, buscando el amor verdadero. Pero independientemente de lo que pase, creo que siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro. Después de todo, compartieron una experiencia única, un amor que traspasó la pantalla y que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Siempre recordarán el tiempo que pasaron juntos, los momentos felices que compartieron y el impacto que tuvieron en la vida de sus fans. Su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá siendo una inspiración para muchos, una prueba de que el amor verdadero puede existir, incluso en el mundo del espectáculo. Y quién sabe, quizás en algún momento del futuro, el destino los vuelva a unir. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Quizás en unos años, cuando ambos hayan logrado sus metas profesionales y estén en un momento más tranquilo de sus vidas, el destino decida darles una segunda oportunidad. O quizás su historia de amor quede grabada en la memoria colectiva como un cuento de hadas que nunca tuvo un final feliz. Solo el tiempo lo dirá. Y eso es todo por hoy, mis queridos fans. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro y que hayan especulado conmigo sobre el futuro de Kerem y Hande. Para resumir un poquito, hemos explorado las posibles trayectorias profesionales de Kerem y Hande para 2025, proyectándolos hacia el estrellato internacional. Analizamos las probabilidades de una reconciliación amorosa, considerando tanto los factores que podrían unir a la pareja como los desafíos que podrían mantenerlos separados. Y por supuesto, nos permitimos soñar un poco, imaginando escenarios románticos que podrían hacer realidad los deseos de sus fans. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo especulando sobre el futuro de esta icónica pareja. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasará con Kerem y Hande en 2025? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Creen que encontrarán el amor en otra parte? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus sueños para Kerem y Hande. Compartan sus pensamientos más locos, sus deseos más profundos y sus predicciones más audaces. Quiero saber qué piensan ustedes. Y no se preocupen, no juzgaré sus teorías más descabelladas. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos los fans de Kerem y Hande que conozcan. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido jugoso, análisis profundos y chismecito de las estrellas turcas que tanto amamos. Además, pronto tendremos sorteos exclusivos para nuestros suscriptores, con premios increíbles como camisetas autografiadas, fotos exclusivas y hasta la posibilidad de conocer a algunas de sus estrellas turcas favoritas. Así que no pierdan la oportunidad de suscribirse y participar en nuestros sorteos. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.